y establecer contacto con el señor Luis Valdés, él es secretario general de APP. Carlos, ya han habido algunas dificultades en la bancada de ese partido. Sí, han renunciado 2 parlamentarios el último viernes, Gladys Echaíz y Héctor Acuña, hermano del líder justamente del partido, ¿no? Lo que ha generado mucha sorpresa. Señor Valdés, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por... Tenemos que esperar un instante. Hay un problema, ¿no? Tenemos que esperar un instante, sí, señor Valdés. Pero es más bien raro que un partido con tanta disciplina como es APP, cuyo fundador es presidente vitalicio del partido según los estatutos, vea la defección de 2 de sus miembros, lo que pasa a 12 miembros. Estamos ya en contacto con el señor Luis Valdés. Señor Valdés, buenos días. Gracias por estar en RPP. Don Fernando, don Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, usted sabe que lo que queremos es comprender qué es lo que ha pasado para que 2 personas prominentes de la bancada de APP hayan renunciado a ella. La señora Echaíz nos ha explicado por carta que por razones vinculadas a convicciones personales, y en el caso del señor Acuña, Héctor, sorprende tanto más que es hermano, nada menos que hermano del presidente fundador. Explíquenos, por favor, por qué se han producido estas 2 renuncias. Bueno, en verdad quienes deben explicar sus renuncias, en todo caso, son ambos congresistas, de quienes nosotros tenemos el mayor de los conceptos. Todo puede ser, digamos, presumible en estas instancias, a estas alturas políticas, pero lo que sí nosotros consideramos que en Alianza para el Progreso tenemos un enfoque, digamos, bastante claro en cuanto al interés general, al interés del país. Buscamos siempre fortalecimiento institucional desde el partido hasta el Parlamento, los gobiernos locales, regionales y de país. Eso es la perspectiva de Alianza para el Progreso del presidente César Acuña, ¿no? Y es, digamos, lo que hoy nos interesa y nos preocupa. Ahora, hay una renuncia efectivamente de 2 congresistas por quienes mantenemos y guardamos el mayor de los respetos, ¿no? Pero Alianza para el Progreso es mucho más que ello, ¿no? Somos cerca de 350.000 militantes a nivel nacional. ¿No? Pero señor Valdés... Subnacionales. Sí, claro. ¿Cómo no? Don Carlos, dígame. ¿Cómo está? Buenos días. Pero, a ver, vamos a lo que ha dicho Héctor Acuña. Él ha considerado básicamente que el CEN le bajó el dedo en la pretensión, entre comillas obviamente, en la pretensión que él tenía de llegar a la presidencia de la mesa directiva, ¿no? Y que no se han reunido para conversar del tema, ¿no? de esta situación con todos los involucrados, porque hay otros congresistas que también aspiran a la mesa directiva. ¿Por qué tomaron esa, o sea, a ver, concretamente, ¿por qué le bajaron el dedo a Héctor Acuña para presidir la mesa directiva? Yo me remito únicamente a sus declaraciones. Sí, muchas gracias por la pregunta, y sirve para aclarar, como lo hemos dicho en todas las plataformas, instancias, entrevistas y por todos los líderes de Alianza para el Progreso, sus dirigentes, es que Alianza para el Progreso se encontraba evaluando cada una de las posibilidades. Incluso estaba dentro de esa evaluación la congresista Gladys Echaíz, el congresista Roberto Quiabra, el mismo Héctor Acuña, Eduardo Sarguana, la congresista Camones, pero era una evaluación que se estaba haciendo y que requería su tiempo, ¿no? Y claro está, esto siempre sobreponiendo los intereses del país sobre cualquier otro. ¿Y terminaron esa evaluación? ¿Ya decidieron? No, todavía, hasta ahora, hasta la fecha, y ellos lo saben, ¿no? Lo tienen claro, pero nosotros entendemos que ellos tienen una aspiración que en todo caso puede ser legítima, ¿no? Y que no tuvieron la paciencia, por lo menos, de esperar a que se termine esta evaluación, que por cierto, está siendo realizada, efectuada, no solamente por la dirigencia de Alianza para el Progreso, bajo el liderazgo del presidente César Acuña, sino también con los mismos integrantes de la bancada de Alianza para el Progreso. Entonces, creo yo que eso a nosotros no nos... ¿Por qué no los han llamado a todos ellos a dialogar? A ver, el diálogo es permanente en Alianza para el Progreso, don Carlos. No, antes de que pasara esto, obviamente. Pues. Antes, durante y después. El diálogo es permanente, las reuniones son constantes con la bancada, con los dirigentes, el comité... Pero Héctor Acuña dice que no. Nacional. Es un dicho, y yo te estoy dando la versión de Alianza para el Progreso como institución, de quien, digamos, yo dependo orgánicamente como institución, y yo soy testigo presencial, de excepción, digamos, de los esfuerzos que hacemos al interno, ya que el espíritu, que el ánimo, el interés particular
en este caso del congresista o los congresistas que han renunciado hayan primado, digamos, ellos tendrán que responder. Finalmente, el día sábado, en horas de la noche, la bancada en pleno de Alianza para el Progreso emitió un comunicado, ¿no?, respaldando al partido, al presidente del partido, ¿no?, y mostrando su unidad, que es lo que nosotros siempre hemos, digamos, primado, ¿no? Ahora, yo no podría responder por la congresista Gladys Echaíz, por quien también guardo respetos, igual que por el congresista Héctor Acuña, así que yo voy a referirme expresamente a lo que ha manifestado el presidente Acuña, ¿no?, que los intereses del partido están enfocados sí, en la el país doctrina general no la comprendemos. Es fácil defender una doctrina en abstracto. El problema es cuando hay que escoger a alguien. Y el señor Héctor Acuña lo que ha dicho es que se había proscrito su candidatura a la presidencia del Congreso. Se equivocó, percibió cosas que no habían, se dejó llevar por alguna afirmación que no era exacta, porque justamente lo que él quería es que haya una competencia leal entre quienes querían ser candidatos a ese puesto. Claro, la competencia siempre ha sido, digamos, transparente, íntegra, se les mencionó, se les comentó a todos ese trabajo que estábamos haciendo de manera conjunta, es más, ellos eran parte de esa evaluación, ¿no? Me parece a mí, en todo caso, sin el ánimo de calificar, creo que hay una inexperiencia política, ¿no?, una inmadurez que ha generado un error, en este caso el congresista Héctor Acuña, ¿no? Simplemente esto será parte, digamos, de su experiencia futura. Pero ¿no? ya fuera, pero fuera de la bancada, pero fuera de la bancada, porque ha renunciado a ella, o hay manera de que regrese a la bancada. En política, don Fernando, usted sabe que siempre las puertas y los consensos y la construcción de decisiones se dan en el tiempo. Yo no puedo descartar alguna posición, pero sí lo que yo le puedo decir, nuevamente refiriéndome a lo mencionado y a lo priorizado por el presidente Acuña, es que siempre los intereses del país van a estar sobre el interés de cualquier congresista. Justamente queremos, por favor, que nos acompañe un instante durante la pausa para hablar con usted sobre intereses del país, porque acá, el día sábado, el expresidente Francisco Sagasti ha lanzado una propuesta para un proyecto de ley que acorte el mandato de los congresistas y del presidente y la vicepresidenta. Quisiéramos saber si usted y su partido podrían eventualmente respaldar esta iniciativa. Nos lo dirá, por favor, después de una breve pausa que nos permita ver los titulares de la media hora y los anunciantes. Antes de retomar la entrevista con el señor Luis Valdés, secretario general de APP, puesto que nos ha hablado de la prioridad dada por su partido y su bancada a los intereses del país, queremos pasar una grabación de parte de lo que dijo el expresidente Francisco Sagasti aquí en Enfoque los Sábados, el sábado pasado. Adelante, por favor. Nueva elección que tendría lugar, y lo planteamos en la propuesta, siguiendo todos los plazos de una manera ordenada, de acuerdo a lo que establecido por la ley. Este Congreso sería elegido con un nuevo conjunto, nuevamente el mínimo común denominador de reglas que garanticen una mejor representación nacional. Estas reglas han sido propuestas por diferentes grupos. Y miren, simplemente quisiera mencionar algunos de ellos, ¿no? El proyecto de ley propuesto por la Red de Jóvenes La Propuesta, el proyecto de ley propuesto por el Instituto Prodemocracia, el proyecto de ley de adelanto de elecciones generales de Confluencia Perú, el Grupo Valentín, también el grupo del colectivo Rafo Roncayolo. Y además de eso hemos visto 4 proyectos de ley de reforma constitucional, uno presentado por Avanza País, otro presentado por los no agrupados del Partido Morado, otro presentado por Podemos Perú y otro presentado por Perú Libre. Lo que hemos hecho es integrar todas estas propuestas que ya están en el Congreso, más los planteamientos de la ciudadanía, y hacer un proyecto de reforma constitucional que básicamente en una primera parte recorta el mandato y adelanta elecciones generales hasta completar el mandato, y en segundo lugar plantea una serie de temas y la creación de una comisión especial en el Congreso que discuta estos temas de reforma constitucional a fondo. Señor Valdés, quizás ya conocía usted esta propuesta lanzada por el expresidente Sagasti.
¿Cuál es su posición personal, por lo menos si es que no ha tomado ya una posición en su partido sobre esta iniciativa para salir de la crisis política en la que nos hallamos y acortar el mandato del presidente Castillo y del Congreso actual? Sí, yo creo que hoy la mayoría de peruanos está esperando, digamos, una reforma política que nos lleve a un cambio de gobierno, ¿no? Yo creo que hoy todos estamos expectantes de cada acción que realiza o conlleva, digamos, el Ejecutivo, y vemos que todos son erráticas, todos y nos lleva al mismo conflicto, al mismo problema, y esto genera inestabilidad, genera problemas económicos para el país, ¿no? Una decadencia absoluta, ¿no? Eso no, creo que nadie hoy puede ser ajeno a ello, y todos tenemos que apoyar este tipo de medidas que puede significar la solución a esta crisis política. Entonces, pero lo que sí yo quiero... Estamos entendiéndolo bien, que ustedes estarían dispuestos a apoyar una iniciativa de este tipo, eventualmente en un Congreso, el que se instale el próximo 27 o 28, bajo liderazgo de un miembro de su bancada. Lo que yo estoy de acuerdo es que debemos encontrar la solución a esta crisis política cuanto antes, ¿no? Y si el adelanto de elecciones, digamos, es una opción, yo personalmente estoy de acuerdo, ¿no? Lo que sí me parece perverso, ¿no?, es, digamos, la actitud del expresidente Sagasti, que siempre ha buscado beneficiarse, digamos, con este tipo de iniciativas y posiciones. Creo que él, digamos, que de repente puede tener también un interés legítimo, tiene que dar un paso al costado y dejar, digamos, que esta corriente no tome fortaleza y sostenibilidad, porque en todo caso lo único que va a lograr es contaminar una posible solución, ¿no? Él refiere que hay varios colectivos, sí, que hay una red de jóvenes, pues que estas vayan caminando y construyendo estas alternativas de solución. Pero él involucrarse de una manera directa, como les digo, no hace otra cosa. Pero más él ha dicho lo contrario, él ha dicho lo soluciones. contrario. Usted le atribuye un interés perverso, como ha dicho, pero lo que dijo acá es que no considera que sea su función hacer ahora en el trabajo operativo. Él ha tenido esta idea y ha centralizado iniciativas diferentes. No me pareció entender que él quería comprometerse él mismo con este proceso político, ¿eh? Pero quizás... Es que claro, yo al expresidente Sagasti lo conozco, digamos, de muy de cerca, ¿no? Yo he tenido en el Congreso de la República, en la Junta de Portavoces, ha sido un parlamentario, pero inocuo, ¿no? Que no aportó absolutamente nada más allá de defender algunos intereses particulares dentro del Parlamento, y lo digo con esa claridad. Por eso que a mí me sorprende y me indigna, porque fue uno de los, cuando estuvo en el gobierno, de quienes se opuso observando la ley que eliminaba la remuneración vitalicia de los expresidentes, solamente con el único propósito para beneficiarse, ¿no? Además, se opuso de una manera muy radical y, digamos, también perversa, maquillando y trastocando lo que realmente se venían haciendo algunas reformas, incluso al cambio de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo creo que esas acciones, ¿no?, para mí los deslegitiman desde ya, para incluso estar no solamente en la parte operativa, sino también como ideólogo, porque, claro, él lo que aspira, y creo que tampoco ahí podemos negar, lo que él aspira es postular a las próximas elecciones, cuando sabemos que también representa algunos intereses particulares, y eso creo que debemos rechazar, y lo hago yo por lo menos de manera personal. Señor Valdés, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo ha recibido usted estas declaraciones que ha brindado el ministro de Justicia, el señor Félix Chero, en el sentido de que no descarta recomendarle al presidente de la República que disponga la disolución del Congreso ante, la inacción del Parlamento y sobre todo la actuación que ellos consideran mala con relación a confrontaciones y proyectos aprobados? ¿Cómo lo toma usted? Bueno, son unas expresiones inaceptables que tenemos que rechazar, condenar, reprochar, pero no solamente eso, sino también sancionar, porque son expresiones antidemocráticas, ¿no?, inconstitucionales, y que no las podemos tolerar. Me parece a mí que viniendo de un ministro de Estado, esta acción debe pasar su control político por el Congreso para que explique cuál es su verdadera voluntad, porque desde ya el hecho mismo de pisotear la Constitución política creo que lo delegitiman para estar en el cargo en el cual se encuentra hoy. Por eso, o sea, ¿usted está planteando que el Congreso lo censure por esto? Lo interpele por lo menos, ¿no? Porque él tiene que dar cuentas al Perú qué es lo que ha querido expresar o manifestar con esta actitud del cierre del Congreso, con esta posición de recomendar un eventual cierre del Congreso que
a todas luces es inconstitucional y en todo caso trastoca estos principios esenciales, digamos, de la democracia. Por eso me parece a mí que el Congreso en este sentido tiene que actuar de manera inmediata, interpelándolo por lo menos para que explique y aclare de manera pronta, porque eso no se puede permitir. Muchas gracias, señor Luis Valdés. Recuerdo que usted es el secretario general de APP y que se ha expresado acá, por una parte, sobre las renuncias que han habido en la bancada de dos miembros, el señor Héctor Acuña y la señora Gladys Echaíz. Se ha pronunciado también a favor de la iniciativa del expresidente Sagasti, pero ha expresado sus más que reservas sobre él y nos ha hablado también sobre el carácter anticonstitucional de la propuesta del actual ministro de Justicia en el sentido de cerrar el Congreso de la República. Vamos a